Bienvenidos. Cruzar no es solo caminar, es sobrevivir la oscuridad, el frío y a veces algo que no tiene nombre. Esta noche, 6 personas nos cuentan lo que vivieron en ese camino, historias que cargaron solos durante mucho tiempo. Gracias de corazón, dejen su nombre y desde qué parte del mundo nos escuchan. Ahora sí, comencemos. Voy a contar esto tal como lo viví, aunque llevo 4 años tratando de convencerme de que fue el cansancio, el hambre, el miedo constante que uno trae encima en ese camino. No lo he logrado. Me llamo Diego Reyes, tengo 24 años, soy de San Pedro Sula, Honduras, y ahora vivo en Chicago, trabajando en un galpón de distribución donde por las noches, cuando ya casi no queda nadie más en el turno, escucho pasos secos sobre el techo de lámina que todavía no he logrado explicarme. Salí de Honduras hace 4 años, cuando tenía 20, por las mismas razones que salen tantos de allá: la violencia de las pandillas, la falta de trabajo, un futuro que en mi barrio ya se veía cerrado desde antes de empezar. Crucé Guatemala, después México, con todo lo que eso implica, meses de camino, de trabajos temporales para juntar dinero, de dormir en albergues cuando la suerte alcanzaba y a la intemperie cuando no. Pasé casi 6 meses trabajando en una llantera en Ciudad Camargo, Chihuahua, un pueblo que no estaba en mi ruta original, pero donde terminé quedándome más tiempo del planeado porque el dueño de la llantera, un señor que se apiadó de mi situación, me dio trabajo y un cuarto atrás del taller a cambio de que le ayudara con lo que hiciera falta. Ahí junté algo de dinero, descansé el cuerpo que ya traía muy castigado, y en ese tiempo fue cuando, por pura casualidad, en el albergue del pueblo donde a veces iba a comer, me encontré con mi prima Yesenia, a quien no veía desde niños, desde que su familia se había mudado a otra parte de Honduras y perdimos el contacto por completo. Fue una alegría enorme encontrarla ahí, en medio de todo ese camino tan solitario, y decidimos que de ahí en adelante seguiríamos juntos, que ya no tenía sentido seguir cada quien por su lado teniendo a alguien de la familia tan cerca. Ella llevaba ya un tiempo esperando la oportunidad de subirse a la Zorra, así le dicen por esa zona al tren de carga, para llegar hasta Ojinaga y de ahí intentar el cruce hacia Estados Unidos. Nos organizamos con un grupo que se estaba formando en el albergue, gente que como nosotros esperaba la misma oportunidad, y ahí conocimos al que todos llamaban el Tuerto, un hombre mayor, calculo que de unos 60 años, que había perdido un ojo hacía tiempo. No sé bien la historia completa de cómo, y que llevaba ya muchos años guiando gente por esa ruta específica del tren, conocido y respetado entre los que se mueven por ahí porque, según decían, nunca había perdido a nadie de su grupo en todo ese tiempo. El Tuerto viajaba con una niña, Xiomara, de unos 12 años, huérfana, que según nos contó había encontrado sola en Palenque, meses antes, deambulando cerca de las vías sin ningún adulto que la acompañara, sin que nadie supiera de dónde venía exactamente ni qué le había pasado a su familia. Desde entonces la llevaba con él, cuidándola como podía en ese ambiente tan duro, y la trataba con un cariño que a mí me sorprendió encontrar en un hombre tan curtido por el camino. Subimos a la Zorra una noche, todo el grupo junto, Yesenia y yo, el Tuerto con Xiomara y otros 4 migrantes más que también buscaban llegar a Ojinaga. El primer tramo fue relativamente tranquilo, con el frío normal de viajar sobre los vagones, el ruido constante del tren, ese cansancio que a uno lo va apagando poco a poco hasta que el sueño gana aunque uno se prometa mantenerse alerta. La segunda noche fue distinta desde el principio. El Tuerto, que normalmente iba callado la mayor parte del tiempo, empezó a mostrarse inquieto conforme avanzaba la noche, revisando constantemente hacia los vagones de atrás, hacia los de adelante, con una tensión que contagió a todo el grupo sin que nadie dijera nada al principio. Xiomara iba amarrada por la cintura con una cuerda que la sujetaba también a él, una precaución que el Tuerto tomaba siempre, según nos explicó, porque los niños se mueven mucho mientras duermen y el riesgo de caer del tren es demasiado grande como para confiarse. Cerca de la medianoche empezamos a escucharlo. Pasos corriendo sobre los techos de los vagones, en dirección hacia donde estábamos nosotros. Al principio pensé que sería algún otro migrante,
alguien más del grupo cambiando de posición, o incluso alguien intentando escapar del frío moviéndose para generar calor. Pero el ritmo de esos pasos no correspondía a nada de eso. Eran rápidos, demasiado rápidos, con una cadencia que ningún ser humano podría mantener corriendo sobre la superficie irregular y peligrosa de los vagones en movimiento, saltando de uno a otro con una fluidez que no tenía nada de torpe ni de dudosa, como correría alguien que conoce perfectamente ese terreno tan inestable, o como correría algo que no necesita preocuparse por caer. El tuerto se puso de pie de golpe, con su único ojo bueno escaneando la oscuridad, y nos dijo, con una voz que no había usado en todo el viaje hasta ese momento, que nos quedáramos completamente quietos, que no dijéramos nada, que no miráramos hacia arriba pasara lo que pasara. Los pasos siguieron corriendo, acercándose y alejándose, pasando por encima de nuestro vagón en algún momento con un sonido que hizo que toda la estructura vibrara ligeramente, algo que un cuerpo humano normal, por más ligero que fuera, difícilmente lograría provocar. Nos quedamos así, paralizados, durante lo que me parecieron horas, aunque no tengo manera de calcular con precisión cuánto tiempo pasó realmente. Los pasos se fueron alejando poco a poco hacia el frente del tren, hasta que finalmente dejamos de escucharlos por completo, dejando solo el ruido constante de las ruedas sobre los rieles, ese sonido que normalmente resulta hasta reconfortante y que esa noche se sintió como el único hilo de normalidad al que aferrarnos. Nadie durmió el resto de esa noche. El tuerto se mantuvo despierto, sentado junto a Xiomara, con la mano puesta sobre la cuerda que los mantenía atados, revisando cada tanto que siguiera bien asegurada. Yo mismo, agotado como estaba, no logré cerrar los ojos ni un momento, escuchando cada crujido del tren con un miedo que no había sentido en ningún otro tramo del camino hasta entonces. Cuando empezó a clarear, con esa luz gris que precede al amanecer, el tuerto se giró hacia donde debía estar Xiomara, y ahí fue cuando el grito que soltó nos despertó a todos de golpe, aunque ninguno estaba realmente dormido. Xiomara ya no estaba. La cuerda seguía ahí, atada todavía a la cintura del tuerto, pero el otro extremo, el que debía sujetar a la niña, colgaba suelto, con el nudo completamente deshecho, no roto, no cortado, sino desatado, con esa precisión que solo alguien con calma y con manos hábiles podría lograr, el tipo de nudo que se deshace despacio, con cuidado, no el que se rompe por un jalón brusco o por desesperación. El tuerto se puso a gritar su nombre por todo el vagón, revisando cada rincón, cada espacio entre los contenedores, con una desesperación que ninguno de nosotros había visto en él en todo el tiempo que llevábamos viajando juntos. Buscamos por los vagones cercanos en cuanto el tren bajó lo suficiente la velocidad en una curva, sin encontrar absolutamente ningún rastro de ella, ni sangre, ni ropa, ni ninguna señal de que hubiera caído del tren en algún momento de la noche. El tuerto se bajó en la siguiente parada, decidido a quedarse ahí buscándola, revisando cada tramo de la vía hacia atrás, aunque todos sabíamos, sin decirlo en voz alta, que las probabilidades de encontrarla con vida después de una caída del tren en movimiento eran prácticamente nulas, y que sin embargo tampoco había ningún indicio físico de que eso hubiera pasado. Yo seguí el camino con Yesenia hasta Ojinaga, y de ahí cruzamos, cada quien con su propia historia después de eso, hasta que finalmente logré establecerme aquí en Chicago hace ya casi 2 años. Nunca volví a saber nada del tuerto, ni si logró encontrar algún rastro de Xiomara, ni si sigue guiando gente por esa misma ruta. Trabajo ahora en un galpón de distribución, turnos de noche casi siempre, y desde hace algunos meses, cuando ya casi no queda nadie más trabajando y el silencio del lugar se vuelve más denso, empiezo a escuchar pasos sobre el techo de lámina, corriendo, con ese mismo ritmo imposible que escuché esa noche sobre los vagones de la Zorra, demasiado rápidos, demasiado seguros, como si algo que no necesita temer a la altura ni a la caída se moviera libremente por ahí arriba, esperando quizás a que alguien, en algún momento, deje de mirar hacia otro lado el tiempo suficiente. Me llamo Marcos, tengo 22 años ahora, aunque cuando crucé apenas tenía 19. Soy de Zacatecas,
de un pueblo chico donde ya no se podía vivir tranquilo porque los que cobran cuota se habían metido hasta en el negocio de mi padre, un taller mecánico que llevábamos generaciones manteniendo. Cuando empezaron las amenazas directas, cuando entendí que la próxima visita no iba a ser solo para pedir dinero, decidí que no había otra salida más que irme al norte. No cuento esto para hacerme la víctima ni para buscar lástima de nadie. Cuento esto porque hay algo que vi en el desierto, algo que le pasó a un muchacho que iba con nosotros, que no me deja en paz, y porque creo que si no lo digo en voz alta se me va a quedar pudriendo por dentro para siempre. Contraté a un hombre que todos conocían solo como el Cuervo, un coyote que operaba por la zona de Sonoita, en el lado sonorense, cruzando hacia el desierto de Altar, para entrar por Arizona cerca de Ajo. Me lo recomendó un primo que ya había cruzado 2 años antes y que decía que el Cuervo, aunque cobraba caro, al menos conocía bien las rutas y no abandonaba a la gente en el camino, cosa que sí hacían otros, según se contaba entre quienes esperaban turno en las casas de huéspedes de Sonoita. Éramos un grupo de 9 personas cuando salimos, la mayoría hombres jóvenes como yo, buscando trabajo, huyendo de algo, cada quien con su historia que nadie contaba completa porque en ese ambiente uno aprende rápido a no preguntar demasiado. Pero había también un muchacho, Kevin, que me llamó la atención desde el primer momento porque se veía muy joven, muy flaco, con una mochila que parecía pesarle el doble de lo que él mismo pesaba. Me acerqué a preguntarle su edad, medio en confianza, y me dijo que tenía 16 años, que iba solo porque su mamá ya estaba en Phoenix desde hacía 3 años y había juntado el dinero para mandarlo traer. Me preocupó verlo tan chico entre tanta gente adulta, pero el Cuervo dijo que ya estaba pagado, que no había vuelta atrás y que el muchacho iba a tener que aguantar el ritmo igual que todos, porque en el desierto no hay consideraciones especiales para nadie, ni para el más joven ni para el más viejo. El primer día caminamos casi 12 horas, con paradas cortas, siguiendo un ritmo que el Cuervo marcaba sin mucha explicación, guiándose por referencias que solo él parecía reconocer en ese paisaje que, para el resto de nosotros, era solo arena, piedra, mezquite reseco y un calor que de día quemaba la piel y de noche se convertía en un frío que calaba los huesos de un modo que uno no se imagina hasta vivirlo. Kevin aguantó bien ese primer día, aunque se veía agotado, arrastrando los pies en las últimas horas. Yo procuré caminar cerca de él, sin decir mucho, porque también estaba concentrado en mi propio cansancio, pero sintiendo una especie de responsabilidad, como si fuera mi hermano menor, aunque apenas lo conocía de unas horas. Fue en el segundo día, ya avanzada la tarde, cuando empezamos a escuchar el sonido. Al principio nadie dijo nada, porque en el desierto el calor hace que uno dude de sus propios sentidos. El aire se distorsiona. Uno ve espejismos de agua que no existe. Escucha ruidos que probablemente son solo el viento jugando con las piedras. Pero el sonido se repitió, clarísimo, inconfundible. Campanas de iglesia, tocando un repique lento, como esas campanadas que se usan para anunciar una misa o para marcar la hora en los pueblos. Me detuve, miré a los demás y vi que todos habían escuchado lo mismo, porque todos tenían la misma expresión de desconcierto en la cara. El Cuervo, que hasta ese momento había mantenido un semblante duro, casi indiferente a cualquier comentario del grupo, se puso serio de una manera que no le había visto antes, y apuró el paso, diciendo solamente que no había ningún pueblo, ninguna iglesia, ninguna construcción de ningún tipo en kilómetros a la redonda, que él conocía esa ruta desde hacía años, y que ahí no existía nada parecido a una campana. Las campanas sonaron de nuevo, unos minutos después, esta vez pareciendo venir de una dirección distinta, lo cual era aún más extraño, porque si fuera un sonido real, aunque viniera de lejos, uno esperaría que la dirección se mantuviera más o menos constante, no que cambiara de un lado a otro del horizonte de esa manera. Uno de los hombres del grupo, un señor mayor que decía haber cruzado ya 2 veces antes por otras rutas, empezó a persignarse, murmurando algo entre dientes, y le preguntó al Cuervo si esa zona tenía fama de algo, si él había escuchado antes esas campanas en otros viajes. El Cuervo no contestó de inmediato,
y cuando finalmente habló, dijo solo que había escuchado de otros guías que en ciertos tramos de esa ruta, sobre todo cerca de donde habíamos entrado, la gente a veces oía cosas, veía cosas, y que lo mejor era no detenerse a pensar mucho en eso, solo seguir caminando, mantener el paso, no separarse del grupo bajo ninguna circunstancia. Esa noche, cuando armamos el campamento improvisado, sin fuego porque el cuervo prohibió encender cualquier luz que pudiera delatarnos ante la patrulla fronteriza, empezamos a notar, ya con la oscuridad completamente cerrada sobre nosotros, unas cruces rústicas clavadas en la tierra, apenas visibles a la luz de la luna, dispersas entre los mezquites a poca distancia de donde nos habíamos detenido a descansar. Cruces hechas con pedazos de madera atados con alambre o mecate, algunas con nombres escritos a mano, ya casi borrados por el sol y el viento, otras completamente sin identificación, solo la forma de la cruz marcando que ahí, en algún momento, alguien había muerto durante el cruce. No era la primera vez que yo escuchaba sobre esas cruces. Todo mundo que se anima a cruzar sabe, de alguna manera, que el desierto se ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años. Pero una cosa es saberlo de oídas, en abstracto, y otra muy distinta es verlas ahí, físicamente, alrededor de uno mismo, mientras uno trata de dormir sobre la tierra dura, con el frío calándole los huesos y ese repique de campanas todavía resonando, de vez en cuando, en algún punto indefinido de la oscuridad. Kevin estaba muy callado esa noche, más callado de lo que había estado durante todo el día. Le pregunté si se sentía bien, y me dijo que sí, aunque con una voz que no sonaba del todo convencida. Le ofrecí compartir mi cobija, porque él solo llevaba una manta delgada que no iba a alcanzarle para el frío de esa noche, y él aceptó, agradecido, acurrucándose cerca de mí mientras el resto del grupo también trataba de acomodarse para dormir por turnos, porque siempre alguien tenía que quedarse despierto vigilando. Me tocó a mí dormir primero esa noche, y cuando desperté para hacer mi turno de vigilancia, ya pasada la medianoche, Kevin no estaba a mi lado. Al principio pensé que se había levantado a hacer sus necesidades, cosa normal, y no me alarmé de inmediato, pero pasaron varios minutos y no regresaba, y cuando finalmente desperté a otro compañero para avisarle, empezamos a buscarlo entre susurros, porque no podíamos gritar su nombre sin arriesgarnos a llamar la atención de alguna patrulla, pero tampoco podíamos quedarnos sin hacer nada. El cuervo, furioso, dijo que si el muchacho se había perdido era su problema, que él no podía arriesgar al resto del grupo buscando a alguien en plena oscuridad, y que teníamos que seguir el plan de movernos antes del amanecer. Yo me negué a dejarlo así, sin buscarlo al menos un poco, y otro par de compañeros se ofrecieron a acompañarme, mientras el resto se quedaba con el cuervo, discutiendo, tensos, sin saber qué hacer. Caminamos con cuidado, usando lo menos posible una linterna pequeña que llevaba uno de nosotros, cubriéndola casi por completo con la mano para que la luz no se viera desde lejos, siguiendo huellas que apenas se distinguían en la tierra suelta bajo la luz de la luna. Lo encontramos casi una hora después, arrodillado frente a una de esas cruces rústicas que habíamos visto al llegar, más alejada del campamento de lo que yo hubiera imaginado que él pudiera caminar solo, en la oscuridad, sin que nadie lo escuchara alejarse. Estaba de rodillas, con las manos juntas como si estuviera rezando, murmurando cosas que al principio no entendíamos bien, y cuando me acerqué y le puse la mano en el hombro, se sobresaltó, pero no de un modo normal, sino con una mirada perdida, como si no me reconociera del todo, como si estuviera viendo algo, o a alguien, que el resto de nosotros no podíamos ver. Le pregunté qué hacía ahí, por qué se había ido del campamento, y él, con una voz que todavía se me queda grabada, dijo que su abuela lo había estado llamando, que la había escuchado clarito, la voz de ella, diciéndole que se acercara, que ahí había luces muy bonitas, luces que danzaban entre los mezquites, y que ella lo estaba esperando junto al campanario. Le pregunté qué campanario, porque ahí no había ningún campanario, ninguna construcción de ningún tipo, y él insistió, con esa mirada perdida, señalando hacia la oscuridad, diciendo que ahí estaba, que no entendía por qué yo no lo veía tan bien.
Su abuela, según me contó después, ya de vuelta en el campamento, cuando por fin logramos calmarlo un poco, había muerto hacía apenas 2 años, y él la extrañaba muchísimo. Decía que ella había sido quien lo crió mientras su mamá trabajaba en Estados Unidos mandando dinero, y que escuchar su voz llamándolo esa noche, en medio de aquel desierto, había sido lo más real que había sentido en mucho tiempo. Lo cargamos entre 2 de nosotros de regreso al campamento, porque apenas podía sostenerse en pie, y el cuervo, viéndolo en ese estado, se puso pálido, algo que no esperaba de un hombre tan curtido como él, y dijo que no había otra opción más que dejarlo en un punto donde pudiéramos hacer contacto con alguien que lo ayudara, porque en las condiciones en que estaba, deshidratado, delirando, no iba a poder aguantar el resto del cruce, que todavía nos faltaban un par de días más de caminata intensa. Conseguimos, ya cerca del amanecer, hacer contacto con un contacto del Cuervo del lado americano, quien avisó a un grupo de ayuda humanitaria que opera en esa zona del desierto, gente que deja agua y víveres en ciertos puntos y que a veces, cuando se enteran de una emergencia real, se arriesgan a acercarse para ayudar. Kevin fue rescatado esa misma mañana, deshidratado gravemente, con signos de confusión severa que los paramédicos, cuando finalmente llegó ayuda más formal, atribuyeron a un golpe de calor combinado con el shock del cruce. Nunca supe con certeza qué fue exactamente lo que le pasó esa noche a Kevin, si fue solamente el cuerpo fallándole por el esfuerzo extremo, la deshidratación jugándole una mala pasada a su mente, o si fue algo más, algo que ninguno de nosotros, ni siquiera el cuervo con toda su experiencia cruzando esa ruta, podía explicar del todo. Lo que sí supe, porque mantuve contacto con su madre en Phoenix durante un tiempo después de todo esto, es que Kevin nunca volvió a hablar del mismo modo que hablaba antes de esa noche. Según ella, quedó con una especie de tartamudeo nuevo, con largos silencios en medio de las conversaciones y con un miedo profundo, casi paralizante, a la oscuridad, algo que antes del cruce nunca había tenido. Dejó de mencionar a su abuela por completo, ni una sola vez, algo extraño para un muchacho que, según su propia madre, hablaba de ella constantemente antes de ese viaje. El resto del grupo seguimos adelante, ya sin Kevin, terminando el cruce 2 días después, cansados, deshidratados también nosotros, aunque no al nivel de lo que él había vivido, y llegamos finalmente hasta un punto cerca de Ajo, donde otro contacto de El Cuervo nos recogió para llevarnos más adentro del territorio. Yo terminé estableciéndome aquí en Tucson, encontré trabajo en la construcción, que era el oficio que ya conocía desde México, y con los años he logrado armar una vida relativamente estable, aunque nunca en paz del todo con lo que vi esas 2 noches en el desierto. De vez en cuando, sobre todo en las noches muy calladas, me despierto pensando que escucho algo, un repique lejano, casi imperceptible, y me quedo quieto en la cama, con el corazón acelerado, hasta convencerme de que es solo mi imaginación, que en Tucson no hay ningún campanario cerca de mi casa, que fue solo un eco viejo de aquella caminata que se quedó pegado en algún rincón de mi memoria y que de vez en cuando decide salir a visitarme. Nunca volví a ver a El Cuervo después de ese cruce, y tampoco he vuelto a saber nada más de Kevin en los últimos años, porque su madre y yo perdimos contacto poco a poco, como suele pasar. Pero cada vez que alguien menciona el desierto de Altar, cada vez que veo una noticia sobre otro grupo perdido o encontrado sin vida en esa misma zona, pienso en esas cruces rústicas clavadas entre los mezquites y en esa voz que Kevin juró haber escuchado llamándolo desde la oscuridad, prometiéndole luces bonitas al final del camino. Me llamo Rogelio Espitia, tengo 28 años, y esto que voy a contar pasó hace 5 años, cuando todavía no había logrado establecerme del todo aquí en Estados Unidos y batallaba de un lado para otro buscando cómo cruzar de manera definitiva. No es la primera vez que lo cuento, pero sí es la primera vez que lo cuento completo, sin dejar partes afuera, porque durante mucho tiempo preferí guardarme los detalles más feos, pensando que entre menos hablara de eso, más rápido se me iba a olvidar. No se me ha olvidado nada. Soy de Guerrero, de un pueblo donde la violencia nos fue cerrando poco a poco todas las salidas normales de trabajo, hasta que no quedó de otra más que buscar cómo irse.
Ya había intentado cruzar antes, 2 veces, ambas fallidas, deportado las 2 ocasiones desde el lado de Tijuana. La tercera vez decidí probar por Nogales, porque un conocido me dijo que había un coyote de la zona que manejaba una ruta distinta, menos vigilada por la patrulla fronteriza precisamente porque era más peligrosa, más complicada de caminar, pasando por el área que la gente de por ahí llama Nogales Viejo. Una zona donde había minas abandonadas desde hacía muchísimos años, algunas de la época en que ahí se explotaba plata y otros minerales, antes de que las compañías cerraran operaciones y dejaran todo abandonado, los túneles ahí nomás, sin sellar del todo en muchos tramos. El plan del guía, un hombre que todos llamaban simplemente el Tuerto, por una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, era usar parte de esos túneles viejos como atajo, para evitar zonas donde la vigilancia era más constante en la superficie. Nos explicó, antes de entrar, que conocía bien esas galerías, que las había recorrido varias veces con otros grupos, y que aunque el camino era incómodo, oscuro, con tramos donde había que agacharse casi hasta gatear, era mucho más seguro que arriesgarse a cruzar campo abierto en ciertos puntos donde las cámaras y los sensores de movimiento eran casi imposibles de esquivar. Éramos 7 en el grupo, yo, otro par de hombres de edad parecida a la mía, una pareja de esposos ya mayores que buscaban reunirse con hijos que ya estaban del otro lado, y un muchacho, Cirilo, que apenas tenía 20 años, delgado, callado, que según nos contó en algún momento del trayecto, iba buscando alcanzar a su hermano mayor que trabajaba en construcción por Phoenix. Entramos a los túneles ya entrada la noche, siguiendo a El Tuerto, con linternas pequeñas, cubiertas parcialmente para no llamar la atención desde afuera, en fila, tocando la pared con la mano libre para no perder la orientación en esa oscuridad tan cerrada que ni la luz de la linterna lograba iluminar más de unos pocos metros hacia adelante. Al principio todo fue silencio, solo nuestros propios pasos resonando de un modo raro entre esas paredes de tierra y roca, un eco que se sentía distinto a cualquier eco de superficie, más pesado, más cercano de algún modo, como si el sonido no tuviera hacia dónde escapar y se quedara rebotando ahí mismo, encima de nosotros. Fue como 1 hora después de haber entrado que empezamos a escuchar el primer sonido extraño, algo arrastrándose, lento, contra una de las paredes laterales del túnel, un sonido que al principio pensamos que podía ser algún animal, tal vez una serpiente o algún roedor grande, cosa que no sería tan raro encontrar en un lugar así, abandonado durante décadas. Pero el sonido continuó, sin apurarse, sin el ritmo errático que uno esperaría de un animal asustado por nuestra presencia, sino más bien constante, deliberado, como si algo se estuviera moviendo con toda la calma del mundo, sin ningún apuro por escondernos de nosotros. El Tuerto nos hizo detenernos, apagó su linterna un momento, y todos hicimos lo mismo por instinto, quedándonos completamente a oscuras, escuchando. El sonido siguió un rato más y luego se detuvo, justo cuando nosotros nos quedamos quietos, como si lo que fuera que estuviera produciendo ese ruido también hubiera notado que nos habíamos parado a escuchar. Seguimos caminando después de eso, más apretados entre nosotros, más silenciosos, y aproximadamente media hora después, el sonido volvió a aparecer, pero esta vez ya no venía de la pared lateral, sino de arriba, del techo del túnel mismo, un arrastre lento pasando justo sobre nuestras cabezas, avanzando en la misma dirección que nosotros llevábamos, como si algo estuviera siguiéndonos por encima, a través de alguna grieta o pasadizo paralelo que nosotros no podíamos ver desde donde caminábamos. La señora mayor del grupo, doña Herminia, empezó a rezar en voz baja, un rosario que apenas se escuchaba entre el silencio tenso de todos los demás, y su esposo la tomó de la mano, ambos caminando más pegados el uno al otro. Cirilo, que caminaba justo delante de mí, se veía visiblemente asustado, mirando hacia arriba cada tanto, aunque ahí no había nada que ver más que oscuridad y roca. El Tuerto insistía en que siguiéramos avanzando, que ya no faltaba mucho para salir por el otro extremo de la mina, que esos túneles a veces producían ruidos extraños por el propio movimiento natural de la tierra,
expansión y contracción de la roca con los cambios de temperatura entre el día y la noche, cosas así, tratando de tranquilizarnos con explicaciones que, sinceramente, ni él mismo parecía creerse del todo, a juzgar por lo apurado que llevaba el paso. Llegamos, sin buscarlo, a una cámara más amplia dentro de la mina, un espacio que se abría de pronto después de un tramo particularmente estrecho, con el techo más alto, lo suficiente para poder pararnos derechos después de tanto rato agachados. El tuerto dijo que no recordaba ese espacio de sus recorridos anteriores, lo cual nos puso todavía más nerviosos, porque significaba que de algún modo nos habíamos desviado de la ruta que él conocía. Fue ahí, alumbrando con las linternas las paredes de esa cámara, que encontramos las marcas. Cientos de rayas talladas en la piedra y en la tierra compactada de las paredes, algunas cortas, otras más largas, agrupadas en filas, del modo en que la gente marca el paso de los días cuando está encerrada en algún lugar, contando de 5 en 5 con una raya cruzada. Había tantas de esas marcas que era imposible calcular a simple vista cuántas semanas, cuántos meses representaban. Además de las marcas, encontramos otras cosas dispersas por el suelo de esa cámara. Una sandalia gastada, un rosario roto con solo unas cuantas cuentas todavía unidas, un pedazo de tela que alguna vez pudo haber sido una camisa, ya deshecha casi por completo por el tiempo y la humedad. Restos, evidentemente, de otros grupos que habían pasado por ahí antes que nosotros, en algún momento, en circunstancias que ninguno de nosotros quería imaginar demasiado a fondo. El tuerto, ya visiblemente nervioso, algo que no habíamos visto en él durante todo el trayecto hasta ese momento, dijo que teníamos que salir de ahí lo antes posible, que esa cámara no era parte de la ruta y que lo mejor era retroceder y buscar el camino correcto antes de seguir perdiendo tiempo en ese lugar. Fue en ese momento, mientras nos preparábamos para retroceder, que el sonido de arrastre volvió a aparecer, esta vez mucho más cerca, pareciendo venir de una de las galerías que se abrían al otro lado de la cámara, un sonido más fuerte, más definido, acompañado ahora de algo que sonaba como una respiración pesada, húmeda, un sonido que ninguno de nosotros pudo identificar con nada conocido, ni animal ni humano, algo intermedio que se me quedó grabado en el cuerpo de un modo que hasta hoy me cuesta describir con palabras exactas. Todos corrimos. No hubo ninguna decisión organizada, ningún plan, solo el instinto puro empujándonos de vuelta por donde habíamos venido, tropezando en la oscuridad, golpeándonos contra las paredes del túnel estrecho, con las linternas moviéndose erráticamente, iluminando pedazos sueltos de roca y tierra, mientras corríamos sin ver bien hacia dónde. No sé cuánto tiempo corrimos así, presa del pánico, hasta que finalmente empezamos a ver una claridad distinta más adelante, la salida por donde habíamos entrado originalmente, y salimos casi cayéndonos unos sobre otros hacia el aire libre, jadeando, con el corazón a punto de reventar del esfuerzo y del miedo. Fue ya afuera, tratando de recuperar el aliento, contándonos entre nosotros para verificar que estuviéramos todos bien, que nos dimos cuenta de que Cirilo no estaba con nosotros. Nadie pudo decir con certeza en qué momento exacto se había quedado atrás. Todos habíamos corrido tan desesperados, tan concentrados en salvar el propio pellejo en medio de esa oscuridad y ese pánico, que ninguno logró recordar haberlo visto caer, haberlo escuchado gritar, nada que indicara un momento específico donde se hubiera perdido del grupo. El tuerto, pálido, dijo que no había manera de regresar a buscarlo, que meterse de nuevo a esos túneles después de lo que habíamos escuchado era una sentencia de muerte para cualquiera que lo intentara, y que lo único que podíamos hacer era reportar la situación una vez que estuviéramos del otro lado, con la esperanza de que alguna autoridad pudiera organizar una búsqueda formal. Gritamos su nombre varias veces desde la entrada del túnel, esperando, con una desesperación que no le deseo a nadie, escuchar alguna respuesta. Solo nos devolvió el eco de nuestras propias voces, perdiéndose en esa oscuridad que ya no quisimos volver a enfrentar. Terminamos el cruce esa misma noche, siguiendo otra ruta más rápida que el tuerto conocía, ya en completo silencio,
cada quien cargando el peso de haber dejado a Cirilo atrás sin siquiera un intento real de buscarlo. Ya del lado americano, cumplí con reportar lo sucedido a un grupo de ayuda humanitaria que opera en la zona, dándoles toda la información que pude sobre la ubicación aproximada de esa mina y esos túneles, aunque nunca supe con certeza si alguien realmente organizó una búsqueda, ni cuál fue el resultado si es que la hicieron. Intenté, durante los primeros meses después de establecerme aquí en Arizona, buscar información sobre si el cuerpo de Cirilo había sido encontrado, contactando incluso a un par de organizaciones que documentan casos de migrantes desaparecidos en la frontera, pero nunca conseguí ninguna respuesta definitiva, ningún registro que confirmara qué fue lo que finalmente pasó con él. Su hermano, el que trabajaba en Phoenix y que Cirilo iba buscando alcanzar, según supe después a través de otro migrante que había cruzado con un grupo distinto, pasó años preguntando en cuánto lugar podía, tratando de encontrar alguna pista, alguna explicación, sin nunca conseguir cerrar ese capítulo de manera definitiva. Yo pienso en Cirilo más seguido de lo que me gustaría admitir. Pienso en su cara asustada mirando hacia el techo de ese túnel, pienso en esas cientos de marcas talladas en la piedra de aquella cámara, contando días que alguien, en algún momento, tuvo que soportar ahí abajo por razones que prefiero no imaginar del todo. Y pienso, sobre todo, en ese sonido de arrastre que nos siguió por encima de nuestras cabezas, un sonido que hasta el día de hoy no tengo ninguna explicación natural que ofrecer y que espero, con toda sinceridad, nunca tener que volver a escuchar en lo que me quede de vida. Le voy a contar algo que llevo 3 años sin poder sacarme de la cabeza, algo que pasó en un galpón cerca de Reynosa donde estuve retenido más de 20 días y que hasta el día de hoy, cuando ya llevo tiempo trabajando aquí en Estados Unidos, sigo sin poder explicarme sin que se me ericen los brazos de solo recordarlo. Me llamo Anselmo Cortés, tengo 36 años, soy de un pueblo cerca de Puebla capital y crucé por primera vez, o intenté cruzar, hace 3 años, en un viaje que terminó siendo mucho más peligroso de lo que cualquier persona debería tener que vivir. Contraté a un coyote que me habían recomendado en mi pueblo, alguien que según decían tenía buena reputación, y llegué hasta la frontera con la idea de que el cruce sería relativamente sencillo, como me lo habían descrito. No fue así. Cerca de Reynosa, un grupo armado interceptó a nuestro grupo completo, 12 personas en total, y nos llevaron a un galpón abandonado, alejado de cualquier zona poblada, donde nos mantuvieron retenidos mientras extorsionaban a nuestras familias, pidiendo dinero adicional para liberarnos y permitirnos continuar el cruce. El galpón era grande, de metal oxidado, con muy poca luz que entraba por unos huecos en el techo, y ahí nos tenían a todos juntos, sentados o acostados sobre el piso de tierra, con muy poca comida, con el miedo constante de no saber qué iba a pasar con nosotros, si nuestras familias iban a lograr juntar el dinero que pedían o si nos iba a pasar algo peor antes de eso. Entre los que ya llevaban tiempo ahí, mucho antes que yo, estaba un hombre al que todos llamaban el Sapo, un apodo que según me explicó él mismo, le habían puesto años atrás por algo relacionado con su trabajo anterior, aunque nunca me dio muchos detalles de eso. El Sapo llevaba, según me contó en las primeras noches que compartimos ahí, más de 1 año retenido en ese mismo lugar, intentando juntar el dinero suficiente para que finalmente lo dejaran cruzar, algo que su familia, muy pobre, no había logrado reunir a pesar de todo ese tiempo. El Sapo conocía cada rincón de ese galpón, cada rutina de los que nos vigilaban, y desde la primera noche que hablamos me advirtió de algo que en ese momento pensé que era producto del cansancio o del miedo acumulado de tanto tiempo encerrado. Me dijo, bajando mucho la voz, que ahí, en ese galpón, de madrugada, a veces se escuchaban voces que sonaban exactamente como familiares de los retenidos, llamándolos por su nombre desde afuera, con esa entonación exacta que solo tendría alguien que de verdad los conociera de toda la vida. Me explicó que la puerta grande del galpón, la que usaban los secuestradores para entrar y salir, a veces se abría sola para quien respondía a esas voces, y que él mismo había visto, en el año que llevaba ahí,
a al menos 3 personas levantarse de madrugada, caminar hacia la puerta como en trance y salir sin que nadie más del grupo lograra detenerlos a tiempo. Ninguno de esos 3 había vuelto a aparecer, ni siquiera cuando los secuestradores hacían sus rondas de conteo cada mañana. Le pregunté a El Sapo si él sabía qué eran esas voces, de dónde salían, si algún prisionero anterior había logrado entender qué pasaba con los que salían por esa puerta. Me dijo que no lo sabía con certeza, que él mismo, en ese año completo retenido ahí, había escuchado la voz de su propia madre llamándolo 2 veces, con una claridad que le helaba la sangre, y que las 2 veces había tenido que morderse la lengua literalmente, hasta sangrar, para no responder y no dejarse llevar por esa voz que sonaba exactamente como ella. La 4ª noche que yo estuve ahí, ya pasada la medianoche, con la mayoría del grupo dormido o fingiendo dormir por el miedo constante, escuché una voz llamándome desde afuera del galpón, atravesando las láminas oxidadas con una claridad que no debería haber sido posible dado el grosor del metal. Era la voz de mi papá, exacta. El mismo tono que usaba para llamarme cuando yo era niño y me tardaba jugando en la calle, esa mezcla de cariño y regaño suave que solo él tenía. Me senté de golpe en la oscuridad, con el corazón latiéndome con una fuerza que sentía hasta en los oídos. Mi papá había muerto hacía ya 8 años, algo que yo sabía con total certeza, algo de lo que no tenía ninguna duda. Y sin embargo esa voz, llamándome por mi nombre completo, con ese mismo apodo cariñoso que solo él usaba conmigo, Chelo, Chelo, ven pa' acá, me generó una necesidad física de levantarme y caminar hacia esa puerta que no supe explicarme en ese momento, algo que sentía en el cuerpo antes de que la mente terminara de procesarlo. Me acordé, en ese instante exacto, de la advertencia de El Sapo, y clavé las uñas en mi propia pierna con toda la fuerza que pude, un dolor físico que usé como ancla para no perder del todo la razón, repitiéndome en la cabeza que mi papá estaba muerto, que esa voz no podía ser real por más que sonara exactamente igual. Me quedé así, temblando, con los ojos cerrados con fuerza, hasta que la voz finalmente dejó de llamarme, quizás 15 o 20 minutos después, aunque en ese momento se sintieron como horas completas. No fui el único que escuchó voces esa noche. Un muchacho hondureño que viajaba solo, Fernando, que llevaba ya varias semanas retenido ahí antes que yo, también las escuchó, según me confesó al día siguiente, con los ojos hinchados de no haber dormido, contándome que había escuchado la voz de su hermana menor, llamándolo desde afuera, diciéndole que ya había juntado el dinero, que solo tenía que salir a recogerlo con ella para que los 2 pudieran cruzar juntos esa misma noche. Le dije, con toda la seriedad que pude reunir, que no fuera, que le contara a El Sapo lo que había escuchado, que se quedara con nosotros el resto de la noche sin acercarse a esa puerta bajo ninguna circunstancia. Fernando asintió, pero algo en su expresión, esa mezcla de esperanza desesperada que solo entiende quien lleva semanas encerrado sin saber si su familia va a lograr salvarlo, me hizo dudar de que realmente hubiera logrado convencerse del todo. Esa misma noche, ya mucho más tarde, cuando yo por fin había logrado quedarme medio dormido por puro agotamiento, algo me despertó de golpe. Un ruido metálico, el de la puerta grande del galpón abriéndose despacio, con ese chirrido característico que todos ahí conocíamos bien. Me incorporé lo suficiente para ver, con la poca luz que entraba de afuera, la silueta de Fernando caminando hacia esa abertura, con un paso extraño, mecánico, distinto a como caminaba normalmente, sin que ninguno de nosotros lográramos reaccionar a tiempo para detenerlo. Cruzó la puerta, y la puerta se cerró sola detrás de él, con ese mismo chirrido, sin que ningún viento ni ninguna mano visible la empujara. A la mañana siguiente, cuando los secuestradores hicieron su ronda habitual de conteo, notaron de inmediato que faltaba uno. Se pusieron furiosos, revisando cada rincón del galpón, gritándonos preguntas a todos sobre qué había pasado, cómo se había escapado, si alguien lo había ayudado. Ninguno de nosotros dijo nada de lo que realmente habíamos presenciado, porque sabíamos que no nos iban a creer, que probablemente pensarían que estábamos inventando algo para cubrir alguna fuga real,
algo que nos costaría caro a todos. Revisaron el perímetro completo del galpón, las cercas, buscando algún hueco por donde Fernando pudiera haber escapado físicamente. No encontraron nada. La puerta grande, la única salida real de ese lugar, seguía cerrada con el mismo candado de siempre, sin ninguna señal de haber sido forzada. Nunca volvimos a saber nada de Fernando. Los secuestradores, después de esa mañana, reforzaron la vigilancia nocturna, poniendo a alguien despierto turnándose toda la noche, algo que según el sapo nunca habían hecho antes con tanto rigor, como si ellos mismos, a pesar de ser quienes nos tenían secuestrados, también le tuvieran miedo a lo que fuera que pasaba con esa puerta de madrugada. Logré que mi familia juntara el dinero que pedían 2 semanas después de esa noche, y finalmente me dejaron continuar el cruce, aunque el resto del camino, después de lo que había vivido en ese galpón, se sintió casi ligero en comparación. Llegué a Estados Unidos, me establecí, trabajo ahora en construcción aquí en Texas, y he tratado, sin mucho éxito, de dejar atrás esos 20 días encerrado. No he vuelto a saber nada de El Sapo tampoco. No sé si finalmente logró juntar el dinero para cruzar o si sigue, hasta el día de hoy, retenido en ese mismo galpón, escuchando de madrugada las voces de los familiares de quien sea que hayan llevado ahí después de nosotros. Y aunque han pasado 3 años, sigo sin poder dormir con la ventana abierta, sin poder escuchar a nadie llamándome por mi nombre completo de madrugada sin que se me apriete el pecho, pensando en Fernando cruzando esa puerta con ese paso que ya no era completamente suyo, y en la calma espantosa con la que esa puerta volvió a cerrarse detrás de él, como si supiera exactamente que ya no había ninguna prisa. Me llamo Marisol, tengo 39 años, y crucé el desierto con mi hija Daniela cuando ella apenas tenía 5 años, huyendo de El Salvador después de que mataran a mi hermano y empezaran a molestarnos a nosotras también, amenazando con que la siguiente iba a ser yo si no cooperaba con cosas que prefiero no mencionar aquí. Contraté a un guía a través de otra mujer del pueblo que ya había cruzado antes con su propia familia, y salimos en un grupo de 12 personas, la mayoría familias completas, algunos hombres solos, cruzando por una zona del desierto de Sonora que el coyote decía conocer bien, prometiendo que en 3, 4 días como mucho estaríamos del otro lado. Daniela era una niña fuerte para su edad, o al menos eso pensaba yo antes de ese viaje, porque nunca antes había tenido que exigirle tanto el cuerpo a una criatura tan pequeña. Caminaba de mi mano casi todo el tiempo, y cuando ya no aguantaba más, yo la cargaba en la espalda, turnándome con otra señora del grupo que también llevaba a un niño pequeño, ayudándonos entre las dos cuando el cansancio nos vencía. Fue en el segundo día de camino que Daniela empezó a preguntar por primera vez por el otro señor que estaba ayudando a cargar las cosas. Yo francamente no entendía a qué se refería, porque en nuestro grupo no había ningún hombre que se dedicara específicamente a cargar equipaje ajeno. Cada quien llevaba lo suyo, y el guía, que era el único que uno podría considerar como encargado de alguna manera, no cargaba nada de nadie, solo su propia mochila y una garrafa grande de agua. Le pregunté a Daniela de quién hablaba, y ella, con esa seguridad tan particular que tienen los niños pequeños cuando describen algo que para ellos es completamente real y evidente, me dijo que era un señor grande, con sombrero, que caminaba a veces cerca de nosotras, que le había ayudado a cargar su mochila pequeña cuando ella ya no podía más, y que le sonreía de un modo que la hacía sentir segura. Miré alrededor, pensando que tal vez se refería a alguno de los hombres del grupo, y le pregunté si era el señor Nazario, uno de los hombres mayores que iba con nosotros, o tal vez el propio guía. Ella negó con la cabeza, insistiendo en que no, que era otro señor, uno que yo no conocía y que llevaba un sombrero de ala ancha, distinto a las gorras que usaban los demás hombres del grupo. No le di demasiada importancia en ese momento, pensando que probablemente era producto del cansancio, de la imaginación de una niña pequeña tratando de procesar una situación que superaba por completo su capacidad de entendimiento, tal vez inventándose una compañía imaginaria para sobrellevar mejor el miedo y el agotamiento de esa caminata tan dura. Pero la pregunta se repitió esa misma noche, cuando ya estábamos acampando, y de nuevo al día siguiente,
en varias ocasiones, siempre con los mismos detalles, siempre describiendo al mismo hombre del sombrero, siempre insistiendo en que él le ayudaba a cargar cosas, que caminaba cerca aunque nadie más pareciera notarlo, y que a veces, según ella, él le señalaba hacia dónde debíamos caminar cuando el grupo se detenía a decidir el rumbo. Empecé a preguntarles a otras personas del grupo, discretamente, si habían visto algún hombre con sombrero acompañándonos, alguien que no fuera parte formal del grupo pero que anduviera cerca por alguna razón. Nadie había visto a nadie así. El propio guía, cuando le pregunté directamente, se puso serio de una manera que no me gustó nada y me dijo que no había ningún otro hombre con nosotros, que él conocía perfectamente a cada persona que había pagado para ese cruce y que si mi hija seguía insistiendo en eso, lo mejor era que dejara de hacerle caso, porque en el desierto, según sus propias palabras, a veces los niños ven cosas que uno prefiere que no vean. Esa frase se me quedó grabada de un modo que no puedo explicar bien, porque en el momento sonó casi como una advertencia, algo que él sabía y que prefería no explicar más a fondo, tal vez por no asustarnos más de lo que ya estábamos, tal vez porque él mismo tampoco tenía una explicación real que ofrecer. Para tranquilizar a Daniela, que insistía cada vez con más frecuencia, preguntando dónde estaba el señor cuando no lo veía cerca, empecé a decirle que él se había adelantado, que iba caminando más al frente del grupo, explorando el camino para asegurarse de que fuera seguro para todos nosotros. Ella parecía conformarse con esa explicación, asintiendo, y a veces, mirando hacia adelante en el camino, decía cosas como: «Ahí está, mami, ya lo veo, va allá lejos», señalando hacia algún punto del horizonte donde, por supuesto, yo no lograba distinguir absolutamente a nadie, solo el paisaje vacío del desierto, extendiéndose sin ninguna figura humana visible. La tercera noche fue la última vez que Daniela preguntó por él. Recuerdo esa noche con mucha claridad, porque fue una de las más difíciles del viaje, con un frío particularmente intenso, y Daniela, ya agotada casi hasta el límite de lo que su cuerpecito podía soportar, se acurrucó contra mí preguntando, con una voz muy bajita, casi como un susurro, si el señor del sombrero iba a venir a arroparla esa noche también, porque según ella, en las 2 noches anteriores, él se había quedado sentado cerca de nosotras mientras dormíamos, cuidándonos. Le dije que sí, que él estaba cerca, cuidándonos, aunque por dentro sentía un miedo que no sabía bien cómo procesar, una sensación helada subiéndome por el cuerpo mientras trataba de mantener la voz calmada para no asustarla más. Ella se durmió poco después, y yo me quedé despierta un buen rato, mirando hacia la oscuridad del desierto alrededor de nuestro campamento improvisado, sin ver absolutamente nada, sin escuchar nada fuera de lo normal, solo el silencio pesado de esa noche y la respiración tranquila de mi hija dormida a mi lado. A partir del día siguiente, Daniela simplemente dejó de mencionarlo. No hubo ninguna despedida especial de su parte, ninguna pregunta final sobre a dónde se había ido, ningún comentario de que ya no lo veía. Simplemente, de un día para otro, el hombre del sombrero desapareció de sus palabras, como si nunca hubiera existido en su mente de niña, y yo, sinceramente, preferí no insistir en el tema, con miedo de reabrir algo que parecía haberse cerrado por sí solo. Terminamos el cruce 2 días después de esa tercera noche, agotadas pero enteras, las 2, y logramos llegar hasta Houston, donde ya teníamos familia esperándonos, empezando de a poco a reconstruir una vida nueva en este país. Daniela creció, fue a la escuela, aprendió inglés más rápido que yo, se convirtió poco a poco en una adolescente normal, con sus propios amigos, sus propias preocupaciones, sin ningún rastro visible de aquel episodio del desierto marcándola de manera evidente. Yo, sin embargo, nunca dejé de pensar en aquel hombre del sombrero, en la seguridad con la que ella lo describía, en esos detalles tan específicos que una niña de 5 años difícilmente podría inventar de manera tan consistente durante varios días seguidos. Hace apenas 2 años, ya con Daniela de 17, cumplida la curiosidad que llevaba guardando tanto tiempo, decidí preguntarle directamente, una tarde tranquila mientras cocinábamos juntas, si recordaba algo de aquel cruce,
si recordaba haber hablado de algún señor que nos ayudaba durante el camino. Ella se quedó pensando un buen rato, con esa expresión de quien realmente está esforzándose por buscar algo en su memoria, y finalmente me dijo que no recordaba nada de eso, que de hecho recordaba muy poco del cruce en general, solo fragmentos sueltos, sensaciones de cansancio, de frío, de mi mano sujetando la suya, pero ningún hombre, ningún sombrero, nada que coincidiera con lo que yo le estaba describiendo. Insistí un poco más, dándole más detalles, esperando que algo despertara algún recuerdo, pero ella simplemente negaba con la cabeza, cada vez más extrañada de que yo insistiera tanto en un tema del que ella no tenía absolutamente ningún recuerdo. Terminé dejando el tema ahí, disculpándome, diciéndole que tal vez yo había confundido algo, que el cansancio de esos días también me había jugado malas pasadas a mí a la memoria, pero no fue así. Yo recuerdo perfectamente cada palabra que ella dijo aquellos días, cada descripción de aquel hombre que nadie más vio, que apareció durante 3 noches exactas y luego desapareció de su mente por completo, sin dejar ningún rastro ni siquiera en su propia memoria años después. A veces pienso que tal vez fue mejor así, que ella no cargue con el recuerdo de algo que yo, hasta el día de hoy, no sé bien cómo interpretar. Pero otras veces, en las noches más silenciosas, no puedo evitar preguntarme quién habrá sido aquel hombre del sombrero que caminó 3 noches junto a mi hija por el desierto, ayudándola a cargar su mochila pequeña, sentándose a cuidar su sueño mientras yo, agotada, dormía sin saber que alguien más, alguien que nadie más en el grupo pudo ver jamás, estaba ahí, tan cerca de nosotras, en medio de toda esa oscuridad. Me llamo Cirilo Pantoja, tengo 42 años, soy de un pueblo cerca de Izúcar de Matamoros, Puebla, y crucé hace 2 años, ya siendo un hombre grande, porque las cosas en mi tierra se pusieron imposibles, con el negocio de tortillería que tenía cerrando por la inseguridad de la zona, y mis hijos ya establecidos aquí en Estados Unidos, insistiéndome desde hacía tiempo en que me viniera con ellos antes de que fuera demasiado tarde para mí, ya con la edad que tengo, de intentar un camino tan pesado. Me decidí después de mucho pensarlo, dejando a mi esposa a cargo de lo poco que nos quedaba allá, con la promesa de que en cuanto lograra establecerme la mandaría traer también. Contraté a un coyote que un compadre me recomendó, gente seria según decían, y emprendí el camino sabiendo perfectamente que a mi edad ese cruce iba a ser mucho más duro de lo que hubiera sido 20 años antes. Y así fue. El cruce fue duro, como son todos, con días de caminata por el desierto de Sonora, con el sol quemándome la piel de una manera que ya no recordaba desde mis años más jóvenes trabajando el campo, con el miedo constante a la migra, con el cansancio que ya casi ni se siente después de cierto punto porque el cuerpo entra en una especie de automático donde uno camina sin pensar, solo siguiendo al de adelante, confiando en que el guía sepa exactamente hacia dónde nos lleva. Llegamos, un grupo de 14 personas, hasta un punto de recolección donde nos esperaba una van para llevarnos hacia una ciudad más grande, desde donde cada quien seguiría su propio camino hacia su destino final, algunos hacia Phoenix, otros hacia Los Ángeles, yo mismo con destino hacia donde estaban mis hijos esperándome. Llegamos ahí de noche, agotados, con los pies destrozados después de tantos días de camino, con esa sensación de alivio que da saber que lo más peligroso, al menos por el momento, ya había quedado atrás. El chofer de la van, un hombre de mediana edad que no dijo mucho durante todo el trayecto, apenas lo necesario para darnos instrucciones, tenía la costumbre, como es normal en ese tipo de traslados donde cada cabeza representa dinero cobrado y responsabilidad asumida, de contar a la gente que subía, uno por uno, tocándonos ligeramente el hombro conforme íbamos entrando a la van, murmurando números en voz baja para sí mismo, con esa concentración de alguien que ha hecho ese mismo conteo cientos de veces y no quiere equivocarse. Yo lo vi hacerlo con total claridad esa noche, parado junto a la puerta corrediza de la van, contando mientras cada uno de nosotros subíamos y buscábamos asiento en la oscuridad del interior, acomodándonos como podíamos entre las mochilas y el poco equipaje que cada quien todavía cargaba después de tantos días. 14 personas subimos. Lo recuerdo con precisión porque yo mismo,
por esa costumbre que uno desarrolla de estar siempre alerta durante ese tipo de viajes, había contado también a la gente que conocía del grupo mientras esperábamos afuera, y el número me cuadraba perfectamente con lo que el chofer confirmó al cerrar la puerta. El chofer cerró la cuenta en 14, cerró la puerta corrediza con ese sonido metálico característico y arrancamos hacia nuestro destino, un viaje de varias horas por carreteras secundarias, evitando los puntos de revisión más obvios, tomando caminos que claramente el chofer conocía de memoria por la seguridad con que manejaba incluso en la oscuridad más cerrada. Todos íbamos en silencio la mayor parte del trayecto, algunos durmiendo por el cansancio acumulado de tantos días sin descanso completo, otros simplemente mirando por la ventana la oscuridad del desierto pasando, esas siluetas de saguaros y matorrales que se distinguían apenas bajo la luz de la luna. Yo mismo cabeceaba de vez en cuando, luchando contra el sueño porque algo en mí, esa misma alerta de siempre, no me dejaba entregarme del todo al descanso hasta no estar completamente seguro de que ya estábamos a salvo. Yo iba sentado cerca de la parte de atrás y en algún momento del viaje, ya varias horas después de haber salido, con la mayoría del grupo dormido, me desperté de un sueño ligero y, por pura costumbre de estar alerta después de tantos días de camino, hice un conteo rápido de las cabezas que alcanzaba a distinguir en la penumbra del interior de la van, iluminada apenas por las luces de algún pueblo que pasábamos de vez en cuando, esa luz intermitente que entraba por las ventanas cada cierto tiempo. Conté 15. Me quedé confundido un momento, pensando que quizás me había equivocado, que el movimiento de la van y la poca luz me estaban jugando una mala pasada, que probablemente había contado 2 veces a la misma persona por algún error de percepción tan comprensible en esas condiciones. Volví a contar, más despacio esta vez, señalando mentalmente cada cabeza, cada silueta que reconocía de los que habíamos subido juntos esa noche, tratando de ubicar mentalmente a cada uno con el lugar donde se había sentado al principio del viaje. 15 otra vez. Había un hombre sentado hasta el fondo, en el último asiento, junto a la ventana trasera, que yo no lograba ubicar entre los rostros que había visto subir esa noche, ni entre los que había conocido durante los días previos de caminata por el desierto. Vestía ropa oscura, permanecía completamente quieto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la ventana, sin moverse ni un poco a pesar de los baches del camino que a todos los demás nos sacudía de vez en cuando, generando ese pequeño rebote que hace uno cuando el vehículo pasa sobre un bache mal parchado. Me quedé mirándolo fijamente varios segundos, tratando de distinguir algún detalle de su cara con la poca luz disponible, pero la sombra le cubría el rostro de una manera que no parecía del todo natural, como si esa parte específica del interior de la van estuviera más oscura de lo que debería estar considerando la posición de las luces exteriores que iban pasando. No le dije nada a nadie en ese momento, pensando que quizás mi cansancio me estaba jugando una broma extraña, que quizás algún miembro del grupo se había cambiado de lugar mientras yo dormía y yo simplemente no lo había reconocido bien en la oscuridad, o que quizás el sueño mismo me estaba haciendo ver cosas que no eran del todo reales. Traté de volver a dormir, aunque no lo logré del todo, quedándome en ese estado de duerme vela, donde uno no está completamente despierto pero tampoco descansa de verdad, con un ojo entreabierto de vez en cuando hacia ese asiento del fondo, sin atreverme del todo a mirar directamente, pero tampoco pudiendo evitar la tentación de comprobar si esa figura seguía ahí. Llegamos a la ciudad ya entrada la madrugada, con el amanecer empezando apenas a asomar en el horizonte, esa luz gris que todavía no decide si va a ser un día claro o nublado. La van se detuvo en un terreno baldío cerca de la central de autobuses, un lugar que el chofer claramente conocía bien porque maniobró sin ninguna duda hasta un punto específico donde otros vehículos parecidos también parecían tener costumbre de dejar a su gente. El chofer, como había hecho al subir, nos indicó que bajáramos en orden, contándonos de nuevo conforme íbamos saliendo por la puerta corrediza hacia el terreno todavía oscuro, tocando el hombro de cada uno igual que había hecho horas antes. Fui de los últimos en bajar, con las piernas entumidas por tantas horas sentado en la misma posición, y alcancé a ver, con más claridad ahora bajo la luz de un poste cercano que iluminaba parte del terreno, al chofer terminando su conteo,
moviendo los labios en silencio mientras nos señalaba con el dedo uno por uno, esa misma concentración de antes. Cuando terminé de bajar yo, el chofer se quedó parado un momento, con una expresión de confusión que no supe interpretar de inmediato, algo entre la duda y una alarma que empezaba a asomarse en sus facciones, y lo escuché repetir el conteo en voz un poco más alta esta vez, contando en voz audible, con el dedo apuntando a cada uno de nosotros que ya estábamos parados afuera esperando instrucciones. 15. Se giró hacia la van, revisando el interior con la linterna de su teléfono, recorriendo cada asiento, cada rincón oscuro, buscando confirmar si alguien se había quedado dormido adentro sin bajar, algo que según entendí, después llegaba a pasar de vez en cuando con pasajeros demasiado agotados. No encontró a nadie. La van estaba completamente vacía, sin ningún rastro de nadie escondido en algún asiento o agazapado en el piso. Pero al girarse de nuevo hacia el grupo que estábamos parados ahí en el terreno, todos coincidimos. Cuando finalmente hablamos del tema entre nosotros unos minutos después, en que habíamos visto a un hombre más bajando con el grupo. Un hombre de ropa oscura, callado, que caminaba entre nosotros con esa misma quietud que yo había notado en la van, pero que ninguno lograba recordar con claridad haber visto subir esa noche en el punto de recolección original, ni haber compartido asiento con él en ningún momento del trayecto. Preguntamos entre nosotros, formando un pequeño círculo ahí en el terreno mientras el chofer nos miraba cada vez más pálido, tratando de ubicar quién era, si venía con alguna familia del grupo, si alguien lo conocía de antes, de algún punto anterior del camino. Nadie lo reconocía, nadie sabía su nombre. Y mientras estábamos ahí parados, todavía tratando de entender qué estaba pasando, comparando descripciones que curiosamente todos coincidíamos en dar de manera muy similar sin haber conversado antes entre nosotros, ese hombre, la misma figura de ropa oscura que todos habíamos visto bajar con nosotros apenas unos minutos antes, ya se había alejado, mezclándose entre la gente que empezaba a moverse temprano por los alrededores de la central de autobuses, perdiéndose entre los puestos de comida que ya estaban abriendo sus persianas metálicas, entre los taxistas ofreciendo viaje a gritos, entre toda esa multitud normal de una terminal de transporte al amanecer, sin que ninguno de nosotros lograra seguirlo con la vista el tiempo suficiente como para alcanzarlo y preguntarle quién era, hacia dónde se dirigía, qué había estado haciendo con nosotros toda esa noche. El chofer de la van se quedó pálido cuando le contamos lo que habíamos visto, mucho más pálido que la confusión normal que uno esperaría de alguien que simplemente se equivocó contando pasajeros por cansancio. Nos dijo, bajando la voz, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharlo, que ya le había pasado algo parecido 2 veces antes, en años de hacer ese mismo trayecto, siempre en esa ruta específica que cruzaba esa parte del desierto, siempre con un pasajero de más apareciendo de la nada en algún punto del viaje, generalmente ya pasada la medianoche, y desapareciendo igual de rápido al llegar a destino, sin que nunca lograra entender de dónde salía ni a dónde se iba realmente, ni por qué solo pasaba en esa ruta y no en las otras que también manejaba con regularidad. Le pregunté si había intentado alguna vez averiguar más, preguntarle directamente a esa figura quién era antes de que se perdiera entre la gente. Me dijo que sí, la primera vez que le pasó, hacía ya varios años, había tratado de seguirlo, de alcanzarlo entre la multitud de la terminal, pero que el hombre, sin correr, sin ninguna prisa aparente, siempre lograba mantener esa misma distancia imposible de acortar, hasta que finalmente se perdía de vista por completo entre los puestos y la gente, como si el terreno mismo conspirara para que nadie lograra alcanzarlo nunca. Nos separamos ahí mismo, cada quien hacia su propio camino, algunos esperando contacto para continuar el viaje hacia el norte, otros ya quedándose en esa misma ciudad fronteriza a esperar oportunidad. Yo seguí mi camino hasta reunirme finalmente con mis hijos, un reencuentro que después de tantos años separados fue de los momentos más felices de mi vida, aunque esa noche en la van sigue apareciendo en mi memoria cada vez que menos lo espero. Desde entonces, 2 años después, sigo teniendo esa costumbre extraña de contar a la gente cada vez que subo a cualquier transporte con desconocidos
un autobús, una combi, cualquier vehículo compartido, contando de reojo, sin poder evitarlo, esperando y temiendo al mismo tiempo encontrar, algún día, un número de más entre las cabezas que voy contando, y preguntándome siempre, sin encontrar respuesta, quién era ese hombre callado que viajó con nosotros esa noche. ¿Qué necesitaba de un grupo de 14 desconocidos cruzando el desierto? ¿Y hacia dónde, finalmente, se dirigía de verdad cuando se perdió entre la multitud de esa terminal sin que nadie llegara a saber su nombre, ni de dónde había salido, ni si acaso, en algún otro viaje, en alguna otra van, con algún otro grupo de migrantes cansados, vuelve a subir para completar de nuevo ese mismo conteo imposible que ningún chofer logra explicarse del todo?